Seguimos aquí, conversamos con Juliana Ramón de la Superintendencia de Bancos, Pro Usuario. Me llegan muchas preguntas, yo creo que vamos a tener que hacer otro programa porque ciertamente que el tema de los bancos y el tema del préstamo, el dominicano le gusta su préstamo y su cosa, lo que pasa es que los bancos a veces se la ponen un poquito difícil. No es necesariamente, no es que nos gustan, porque también hay mucho tabú. Hay gente que creen que las deudas son buenas, son malas, son una herramienta como cualquier otra. Yo sí, tú sabes que aquí hay gente que se financia con eso. Lo que hay que saber utilizarlas, ¿verdad? Juliana, te preguntaba sobre lo rígido que es, a decir de algunos ciudadanos comunes, tanto la apertura de una cuenta normal, usted va a un banco a aperturar una cuenta y hay una serie de requisitos que probablemente el ciudadano no puede cumplir para apertura de una cuenta. ¿Y qué decir del tema de los préstamos? Que hay gente que dice que por un préstamo solo te falta pedir el acta de defunción del papá, de la mamá para... ¿No creen ustedes que debe flexibilizarse todo este tema y máxime en la situación que vive el país? Si hay algún tipo de proyecto que procure que la accesibilidad a un crédito sea más flexible y menos riguroso. Mira, te cuento que sin duda... pues la necesidad de requisitos está respaldada por la delicadeza, ¿verdad? Y lo que implica el sistema. Estamos, como vuelvo al símil que te comentaba al principio, sobre todo para que entendamos un poco el porqué y entonces luego te explico un poco la visión desde la superintendencia. Pero necesariamente las entidades de intermediación financiera, los bancos, las asociaciones de ahorro y préstamo, están llamados a garantizar cierto rigor, ¿verdad? Hay diferentes normativas que les solicitan a ellos, eso tenemos que reconocerlo, ciertos niveles de requerimientos por los temas de prevención de lavado. Por ejemplo, la ley 155 del año 2017 impactó sin duda ese quehacer de lo que se llama la debida diligencia, ese conozca a su cliente y ese oficio que tienen que hacer las entidades para garantizar la integridad del sistema. Sobre las entidades cae un peso importante de garantizar que lo que circule en las entidades, ¿verdad?, es lo que debe de estar circulando, por decirlo de manera. Pero no una violación de derechos, por ejemplo, ahora, que un ciudadano no tenga la capacidad de abrir una cuenta. Ahí voy. Ahora, ¿qué es otro aspecto del que está trabajando y al que se aboca la superintendencia? Sin duda es trabajar los temas de inclusión. Y coincidimos en la importancia de asegurarnos de que existan productos aptos y adecuados para todo tipo de perfil de clientes. Te cuento, por ejemplo, algo que nos da mucho orgullo y que hemos trabajado desde la superintendencia, incluso dentro de los 6 meses de gestión, fue proponer y habilitar un espacio para el desarrollo de una cuenta básica, una cuenta de nómina simplificada ¿Qué hace eso? Pues que hasta cierto punto establece ciertos requerimientos particulares que le permiten a las entidades flexibilizar los requerimientos de información que puedan tener a los usuarios. ¿Por qué? Porque se ponen límites de transacciones, límites de depósitos y bajo ese entendido, ¿verdad?, es un riesgo menor que está asumiendo la entidad de intermediación financiera y por eso pues se le abre ese espacio y esa vía para que las entidades de intermediación financiera reciban pues a más usuarios. Ahora, ¿podemos obligar a una entidad de intermediación financiera a abrirle una cuenta, a tener una relación de negocio? Que a eso es que se resume, derecho, ¿verdad? No. Es un derecho, tienes derecho a yo puedo ir a un banco y el banco me puede decir a mí, no, usted no califica para tener una cuenta aquí. No te puede discriminar. O sea, no te puede discriminar, no te puede decir, no puedes simplemente porque no, pero tienes razones, hay razones atendibles por las cuales una Pero eso no debe ser básico, dominicano, mayor de edad, portar una cédula. Para depositar, sí. Pues sí, no, pero me refiero para yo aperturar una cuenta, para no, yo quiero abrir una cuenta. Y entonces el banco me dice, no, usted no puede porque usted le dieron una tarjeta de crédito hace un tiempo y usted quedó mal. ¿Es un motivo para negar la apertura de una cuenta? Precisamente a esos espacios es que está abocada esta cuenta básica a la que nosotros desde la te voy a dar una cuenta, pero es para mí, para observarte mientras tanto que tú... Te voy a hacer una pregunta, Dari. ¿Es justo, desde tu punto de vista, que una persona que haya incumplido y reconocemos que hay circunstancias y hay circunstancias, claro, ¿verdad? O sea, la persona no incumple por gusto, sí, por lo general. Por mala paga, decía un presidente de aquí que los pobres no son mala paga. Correcto, no, exacto, ¿verdad? Porque están en una situación de necesidad. Entonces reconocemos y sobre todo en este contexto es importante pasar ese mensaje de que nos solidarizamos con
con la mucha cantidad de familias que están sin duda viviendo un momento de dificultad en este contexto económico. Ahora, hay muchas familias, precisamente, escúchame que te interrumpa, Dari, que han podido y que se han esforzado y que, ¿verdad?, que han logrado mantener. Entonces, sin duda, esas personas también van a decir, bueno, pero yo tengo derecho a que mi dinero me lo cuide el banco, porque si yo deposité en un banco mis ahorros y ahora ese banco va a incurrir en una serie de flexibilidades que implican que no va a recibir lo que pero ahí mis fondos, hablamos de que, de que esos bancos, a través de la superintendencia, reciben respaldo oficial a través del Banco Central, de que el Banco Central pone a disposición dinero para que esos bancos puedan dar respuesta, pero esos bancos dan respuesta en función de sus criterios. Pero te voy a decir, por ejemplo, en casos específicos que han ocurrido en la pandemia, que bancos y personas, hay personas que han tenido dificultades, de que sus ingresos eran de tanto y se han reducido en más de un 75%, y que los bancos entienden esa situación, pero solamente la entienden. Simplemente, bueno, yo sé que tú no tienes trabajo, pero te embromaste, yo tengo que... Entonces, no hay alguna posibilidad de que la superintendencia intervenga conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo puede verificar si ciertamente esa persona está en una condición de default o de dificultad económica, y entre superintendencia de banco, trabajo, intervengan con el banco y digan, mira, dámelo un chance, vamos a hacer una reestructuración, y si él pagaba 50, vamos a hacer que pague 10 y se lo vamos a entender. Es decir, como buscarle esa vuelta, porque es una situación que no es particular, es una situación general. General. No, y te decía, sin duda nos solidarizamos con el contexto en el que estamos viviendo. No creas que desde el sector se puede estar de espalda a eso, y sobre todo desde un ámbito de protección a los usuarios. Nosotros hemos estado impulsando arduamente desde la superintendencia esa visión de proponer pues arreglos, conversación, apertura por parte de las entidades de intermediación financiera. Desde el primer día hemos insistido en esa tesitura, y estamos también tenemos pues la certeza de que en muchos casos, en los casos en los que ha sido posible, se ha tenido esa apertura. ¿Qué tengo para los usuarios? Pues las puertas de prousuario abiertas. El usuario que estime que no está en la posición de poder honrar con sus compromisos, nosotros le decimos que se acerque a su entidad, que tenga una conversación abierta con su oficial, y que traten de llegar a acuerdos y a espacios en el que ambas partes puedan realmente continuar con una relación. Y para eso también está prousuario, para acompañar a los usuarios que tengan que tener ese tipo de discusiones. Hay dos fenómenos yo pudiera llamar de economía urbana o de economía de popular, que es el tema de las financieras, que son una realidad fáctica en República Dominicana, pero que no están reguladas. ¿Quién regula la financiera y cómo un juez o una instancia judicial puede dar aquiescencia en términos de embargo, en términos de expropiación, a una institución que no está regulada? Y si desde la superintendencia de bancos se pretende en algún modo enfrentar eso, partiendo de que en la mayoría de los casos las financieras actúan sobre procedimientos irregulares. Mira, el caso de las financieras es uno, como tú reconoces, palpable y real, ¿verdad?, en nuestro contexto. Como te comentaba al inicio, la competencia y el espectro de acción que tiene prousuario la superintendencia de bancos vienen marcados dentro de lo que le da la ley monetaria y financiera. Entonces, ¿qué tengo que aclarar? Las financieras son compañías que en principio lo que hacen es que prestan, ¿verdad?, dinero a los usuarios. La actividad de intermediación financiera, que es combinar esa parte de recibir, captar fondos de los públicos y luego prestarle a los terceros, está reservada por ley a un grupo de entidades que tiene que tener su autorización. Y esas entidades caen bajo la esfera de la superintendencia de bancos, caen bajo una esfera de supervisión y tienen una especie de sombrilla. Y por eso esa pregunta también a nosotros nos gusta, porque es un espacio en el que podemos recordarle a los usuarios. ¿Y a dónde va un usuario, por ejemplo, que tiene un rebú con una financiera? Puede ir a Proconsumidor, no está desprovisto no va a prousuario, va a Proconsumidor. Va a Proconsumidor, pero puede acercarse a prousuario, sobre todo también para dejarnos saber, porque la superintendencia, ¿verdad?, como guardián del sector financiero, siempre está abierto para escuchar sobre espacios en los que se pudiera
Ustedes lo orientan, estar más no intervienen. dando, y sobre todo para nosotros es importante la información, para nosotros garantizar dónde están esos espacios en el que los usuarios están siendo, ¿verdad? Se están acercando y que no sean espacios de intermediación financiera que no esté debidamente autorizada. Pero una financiera que se dedique... ¿Y quién ¿verdad? regula la financiera? ¿Cómo es decir, yo Bueno, voy a poner una financiera? Vamos a hablar del espacio en el que tú estás hablando de una financiera que única y exclusivamente presta. Un negocio que toma capital propio y le presta o ajeno también. No podría. No, bueno, en términos legales no, pero en términos fácticos sí. Una persona que tiene un dinero por ahí ocioso, se lo da a un inteligente y le dice, mira, preste ese dinero. Ok, pero eso no es captación de público, porque la captación es que yo sea como un banco, que yo le diga a todo el mundo que quiera puede venir a poner su dinero aquí. Entonces, también, ¿verdad? Y esa financiera cogen prestado a los bancos. Para los fines de tu ejemplo, asumimos que nos referimos a una compañía que toma su propio capital y que se lo presta a un tercero. Esas compañías como negocio, como comercio, quedan bajo la esfera de Proconsumidor y el usuario que tenga una situación con una financiera puede ir a Proconsumidor. ¿Qué hacemos nosotros desde Prousuario? Impulsamos la educación y quizás eso es una pregunta o un tema que también quisiera dejar un poquito de espacio para hablar sobre los derechos y los deberes que tenemos como usuarios. Pero desde Prousuario nosotros lo que tenemos que necesariamente es educar, es dar información a los usuarios para que sepan cuáles son las ventajas de trabajar con entidades reguladas, que están bajo una sombrilla de la supervisión, que tienen hasta cierto punto un respaldo legal, que hay un espacio normativo que dispone que los ahorros de los usuarios están garantizados hasta un punto dentro de estas instituciones. Entonces, desde nuestras redes, desde nuestro portal web, en nuestras conversaciones, necesariamente tenemos que promover esos espacios de trabajar y de buscarle, tratar de incorporar dentro de la cultura del usuario dominicano, pues esos espacios también. Hay otra parte de la economía popular, es el tema de la tarjeta de crédito, pero la tarjeta de crédito desde el punto de vista de lo que llaman de los tarjeteros, de que todo el mundo conoce ese esquema, pero aparentemente las autoridades dicen, bueno, eso mientras no me llegue a mí. ¿Cómo vincular ese tema? ¿O es un tema esencialmente internacional? Nada tiene que ver lo que ocurre con el tema de los tarjeteros en República Dominicana. Es una realidad social el tema de los tarjeteros. Aquí hay una economía que se nutre de eso. Sí, es una realidad, como dices, y desde el lado del sistema, evidentemente lo que nos corresponde a nosotros es trabajar con las entidades que supervisamos para garantizar la integridad del sistema, asegurarnos que están los controles necesarios para tratar de evitar en la mayor posibilidad pues la afectación a los usuarios. Y en ese sentido, desde Prousuario también, como te comentaba ahorita, estamos disponibles y es parte de de los reclamos que recibimos con bastante asiduidad, son los temas de los cargos y de los consumos. Tenemos que terminar, Juliana, pero yo estoy seguro que la gente en su casa, antes de terminar esta entrevista, está preguntando, pero ¿y quién es Juliana Ramón? Y te hago la pregunta haciéndome eco de la gente, por la forma como tú manejas el tema, la forma verdaderamente pedagógica como tú intervienes, y yo creo que la gente debe saber quién es Juliana Ramón, porque si tú... todos esos detalles de cómo manejar ese tema tan importante como es la economía personal, que es decir, el día a día del dominicano es su tarjeta de crédito, el dominicano promedio su tarjeta de crédito y su cuentecita de banco. Es decir, y eso es un bien que tiene preciado y obviamente que esas informaciones que ustedes ofrecen desde Prousuario son muy valiosas porque la gente aquí en cierto modo se siente desprovisto de asistencia. ¿Quién es Juliana Ramón? Juliana Ramón es una dominicana comprometida con el desarrollo de su país, una abogada que tenía muchos años trabajando en el sector pues financiero, mi especialización es en el espacio regulatorio. Yo no leí el currículum porque obviamente tenemos que hacer un programa completo, graduada summa cum laude de Derecho de la Universidad Iberoamericana UNIBE, es becaria del gobierno francés, merecedora de la beca Fulbright, completo estudio de maestría de Derecho Administrativo en la Universidad de París. Maestría en Derecho Público Económico en el Instituto OMG, se ha especializado en Derecho Regulatorio, Bancario, de Telecomunicaciones, ha sido titulada intérprete judicial por el Poder Ejecutivo con dominio fluido del español, inglés, francés y portugués e italiano, es decir que es un currículo vasto.
a Pero disposición, mira, tú sabes que a disposición del país del servicio público. y esperando también que sirva pues de modelo, de ejemplo, de inspiración para que los jóvenes se sigan capacitando, para que entiendan también que hay mucho valor en el compromiso, en el trabajo arduo, en las horas largas de trabajo. Eso es lo que a mí me llena de satisfacción, en esa posibilidad de trascendencia, de construir un legado. Y simplemente pues una dominicana más que recibió una oportunidad pues de la mano del superintendente de bancos, Alejandro Fernández W, que entendió que yo podía acompañarle en este gran trabajo, y a mí pues no me cabía la menor duda. Yo creo que no se equivocó. Gracias a Juliana por pase. tomar estos minutos, y verdad felicitarte por la labor que están haciendo desde Pro Usuario, de asistir a los ciudadanos que tienen relación con las instituciones de prestación financiera, ¿no? Así es, gracias Dari. Gracias a ti, a ustedes convocarlo para el próximo sábado. La gente habla. Gracias por la audiencia.